Buda Idea, el podcast de Budea sobre construcción industrializada con madera técnica. Presentado por Octavio Ullá. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast de Good Idea, el podcast de Budea. Hoy tenemos a Iñaki Alonso, impulsor de Ecómetro y fundador de SAT y de Distrito Natural. Repasaremos temas de impacto medioambiental, de impacto social y por qué estos dos impactos tiene sentido trabajarlos al mismo tiempo. Y repasaremos incluso los porqués de estos temas. Entraremos en una conversación incluso filosófica. Estoy seguro que os encantará el podcast de hoy. Os dejo con él. Buda Idea, el espacio para hablar sobre construcción industrializada con madera técnica en el que se dan cita los protagonistas y referentes del sector en España. Hola, muy buenos días. Como hemos comentado antes, hoy estamos con Iñaki Alonso. Muy buenos días. Muy buenos días, Octavio y Pablo. Encantado de estar con vosotros. Y también estamos con Pablo Sáez, cofundador de Budea. ¿Qué tal todos? ¿Qué tal, Iñaki? Oye, un gusto tenerte aquí por fin en el podcast. Un placer. Pues Iñaki, cuéntanos para comenzar un poquito tu historia, porque estás en muchas cosas muy interesantes y entonces nos gustaría ir desgranando el por qué te fuiste metiendo en todos los temas que iremos viendo, ¿no? De sostenibilidad, de impacto social, etcétera. Entonces cuéntanos un poquito el origen, de dónde te viene esta pasión y cómo has ido construyendo todo lo que has hecho. Bueno, os voy a contar mi libro. Una pequeña intro y luego ya escarbamos. Cortito, ¿no? ¿Cuántas horas tenemos? Prepararos. Mi historia va muy ligada a Pablo, tenemos mucha relación y bueno, saldrá a lo largo de la conversación, ¿no? Pero bueno, viene fundamentalmente toda la parte de inquietud en sostenibilidad medioambiental y social de algunas lecturas durante la carrera. En los años 90 estudiamos en la ETSAN, es donde coincidí y conocí a Pablo Sáez. Y bueno, pues casualidades de la vida. Muchas veces pues te tropiezas con algo. En ese momento me tropecé con un libro, esto lo he contado ya muchas veces. Y un día me encontré con un libro en la biblioteca de mi padre, Los límites del crecimiento, y dije, ostras, aquí hay tela, ¿no? Si esto es cierto, pues hay mucho curro por hacer, ¿no? Hay muchas cosas. Eso de alguna manera generó un pozo en mí sin ser muy consciente en esos momentos, pero sí que es cierto que es de esas lecturas que a veces se te quedan grabadas, ¿no? Y a corto no le haces mucho caso, pero se ha quedado ahí, ¿no? Y va saliendo, ¿no? Repetidamente. De repente lees otro artículo y te vuelve. Bueno, y en esto, pues acabo la carrera en el 98 y me vuelve, ¿no? Y bueno, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Y bueno, pues en esos años, en 2001, Pablo y yo, junto a otro colega, Alberto, montamos un estudio juntos, ¿no? B612. Y empezamos a hacer proyectos juntos, ¿no? Y ese libro me volvía, ¿no? Y de ahí yo, pues al final, acabé siendo el satélite de B612, que ya de hecho era un satélite en sí mismo. Era el nombre del Principito. De un satélite que aparece en el Principito. Entonces, yo empecé a funcionar como el satélite sostenible de aquella iniciativa, ¿no? Vale. O sea, no era todo el despacho con enfoque sostenibilidad. No, ahí nos fuimos, especializando, ¿no? Dentro de, pues Alberto tiró más en la parte de diseño, de interiorismo, Pablo fue tirando en la parte de industrialización y yo fui tirando en la parte de sostenibilidad. De hecho, nos separamos y cada uno acabó con una línea de trabajo y una línea de negocio diferente y bueno, marcando su especialidad, ¿no? Esa parte fue clave, ¿no? Otra parte que siempre cuento es mi relación con el entorno natural. Yo tenía una casa en Segovia, en Sepúlveda, es decir, vivía mucho tiempo en el campo y me iba mucho al campo y bueno, pues tenía como una conexión especial con el campo, me encantaba, ¿no? Y ahí también fui viendo mucho deterioro de la naturaleza de una manera muy, muy cercana, ¿no? Desde pequeñito, ¿no? Cosas que no entendía, pero que también se te quedan ahí. Yo tenía 12 años y se murieron todos los árboles que había en todo Castilla, ¿no? Fue aquella crisis de los olmos a través de una enfermedad que era la grafiosis y de repente
árboles inmensos, un icono de todas las plazas, de todos los pueblos de Castilla, de España, de repente desaparecen, ¿no? Bueno, así pasaron muchas cosas, pues en una casa con un río desaparecían los cangrejos, me encantaban las abejas, yo era apicultor, tenía 12, 15 años y tenía mis cajitas de abejas y de repente pues se morían las abejas, porque había entrado la berroa, y decía, o sea, ¿qué pasa en la naturaleza? Se te quedaba ahí en el fondo de tu cerebro diciendo, o sea, algo está pasando pero no lo analizaba, ¿no? Y luego te empiezas a estudiar y a analizar un poco la invasión de los químicos en nuestra sociedad, ¿no? Cómo hemos generado 100.000 sustancias químicas nuevas desde la revolución industrial. Te pones a informarte y dices, ostras, joder, la acción del hombre tiene mucha responsabilidad. Y luego, pues, ¿cómo afrontamos esto desde la arquitectura, ¿no? Una vez que tienes entendida o asimilada la problemática, pues dices, ¿qué hago yo? Pues soy arquitecto, pues ¿cómo puedo afrontar esto desde la arquitectura, ¿no? Yo creo que desde todos los sectores se puede afrontar, ¿no? Porque al final no deja de ser una problemática global y multisectorial. Y entonces... ¿No sigo? ¿Veis? Sí, sigue. Y nada, bueno, pues eso me hace arrancar con el estudio y empezar a moverme. Yo me hice un primer curso y además tuve que rescatar el diploma el otro día, me costó encontrarlo en 2001. Los dos errores encontrar un curso de sostenibilidad. Claro, era, pues imaginaros, hace 23 años. No existían prácticamente. No existían, ¿no? Entonces encontré un cursito de bioconstrucción en un pueblo en Alicante, en donde me iba los fines de semana de luna llena, cuando coincidía con la luna llena una vez al mes, y bueno, y empecé a relacionarme con lo que era la construcción con madera, la construcción con paja, el reciclaje de aguas, pues incluso ¿El enfoque ya era carbono sustancialmente, el evitar la emisión de gases efecto invernadero, o era más biomateriales en general? No, siempre ha sido relacionado con la bioconstrucción, siempre ha sido una visión muy holística, ¿no? Siempre se ha trabajado desde una perspectiva, bueno, pues también multisectorial y muy holística, ¿no? Trabajabas el agua, trabajabas los materiales, trabajabas la energía, hasta las energías telúricas, trabajabas la química, trabajabas la calidad del aire, es decir, todos los aspectos que rodean a la salud en el entorno habitable, ¿no? La salud del hábitat. Y ahí cada fin de semana estaba enfocado en un aspecto concreto, ¿no? Entonces, bueno, fue como mi primera introducción en, ostras, aquí hay otro mundo. Y esto lo he soltado alguna vez en alguna conferencia y algún catedrático de la ETSAM se me ha enfadado. Porque yo decía, joder, he salido de la carrera y no me han enseñado nada de esto. Y siempre lo he recalcado, ¿eh? Yo creo que esto es un mal general de muchas universidades. Yo escuché hace poco a un profesor que, con un tema vinculado a esto, decía, bueno, cuando el mercado ya lo pida, ya nos adaptaremos como universidad y ya lo explicaremos cuando el mercado lo esté exigiendo. Y digo, yo creo que deberíamos exigir algo más, ¿no? Una universidad debería ser un poco un faro que te guíe hacia dónde debes ir y que te enseñe cosas nuevas que están por venir, ¿no? Efectivamente, yo creo que la universidad me enseñó cosas apasionantes y disfruté la carrera muchísimo, y bueno, y tiene una parte técnica y humanística espectacular, ¿no? Y estoy encantado con la carrera que estudiamos y la formación. Pero sí que es cierto que desde esta perspectiva del lugar que ocupamos en el mundo y la relación que tiene la arquitectura en el contexto medioambiental y social, pues prácticamente nada, alguna pinceladita mínima, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí, cuando acabé la carrera, descubrí un mundo apasionante, ¿no? Y en el cual me he ido formando más como autoformación, ¿no? El otro día para un trabajo me pedían un historial académico de todos los cursos que había hecho de madera y de... Bueno, me salían cursitos de estos en los años 2000, antes del 2010, pero claro, del 2010 aquí ahora hay una formación en temas de madera, másters, ahora hay un montón. Congresos.
pero que yo no he hecho nada de eso. Me he ido autoformando desde el principio. Vale. Y sobre todo, pues en el 2001 construí la primera casa de madera, ¿no? Con la estructura vertical de arcilla y la estructura horizontal ya era de madera. Y desde entonces prácticamente todas las casas que he hecho, todos los proyectos que he hecho están hechos con madera. Qué bueno, porque ahora tienes el despacho de arquitectura SAT, tienes la promotora Distrito Natural, estás involucrado con Ecómetro. ¿Cómo fue la creación de todas estas cosas? ¿En qué orden y por qué vas creando diferentes cosas? Bueno, por necesidad. Al final llegó un momento muy, muy bonito en el 2010 donde realmente nos planteamos, después de estar 10 años haciendo casas ecológicas, vivienda unifamiliar ecológica, dijimos, ¿pero las casas son ecológicas o no son ecológicas, ¿no? Y desde esta perspectiva pues llegamos a la conclusión de que las casas no son ecológicas, sino que participan de la ecología en mayor o menor medida. Es decir, las cosas no son o dejan de ser blanco-negro, sino que en términos de ecología, siendo la ciencia que mide la relación de los seres vivos con el entorno, pues hay proyectos que participan en mayor medida porque puedes implementar más cosas, en otros no puedes implementar tantas cosas, y esto al final nos llevó a una conclusión de que había que medirlo. O sea, si no lo mides, no sabes en qué medida participa de la ecología. Tú no puedes medir, claro. O sea, no puedes definir algo como ecológico, sostenible o verde, sino sabes en qué medida, ¿no? Sí, vas por intuición o por dogmas, pero no tienes un número que te diga, no, ¿ves? Esto es así. Claro. Y ahí es cuando nace el Ecómetro. Entonces dijimos, bueno, pues ahí, coincidiendo con una conferencia de Jaime Lerner en el 2001 en la Casa Encendida y un artículo que tiene muy bonito Jaime Lerner en un libro que es La Cultura Urbana, que conocerá perfectamente Pablo, tiene un capítulo que se llama El reloj ecológico. Bueno, pues el Ecómetro nace de ese capítulo de Jaime Lerner. Y él habla ya de esta necesidad de medir la ecología y del reloj ecológico. De ahí hemos hecho todo lo que hemos hecho sobre el Ecómetro, ¿no? de ese capítulo de Jaime Lerner. Y bueno, pues entonces empezamos con una asociación donde íbamos incorporando a técnicos de todos los ámbitos, gente de energía, gente de iluminación, gente de garradón, gente de la madera, y vamos generando debates, ¿no? Lo que llamamos ecología debate. Y bueno, eso al final acabó transformándose no, porque Ecómetro Asociación continúa, pero de Ecómetro Asociación hace 4 años nació Ecómetro Mediciones, que es una startup que ya metiéndole más tecnología, pues desarrolló un programa para medir la huella de carbono y todas las categorías de impacto en torno al análisis de ciclo de vida en los procesos de construcción, ¿no? Y bueno, pues al final, ¿por qué nace esto? Nace de una necesidad. Y bueno, de esa necesidad nace la asociación y de ahí pues también una necesidad de monetizar toda la investigación y el hecho de meterle tecnología y necesitar capitalizarlo, pues bueno, de ahí nace Ecómetro. Porque en esos 10 años anteriores que dices estuve haciendo casas ecológicas, ¿las estabas haciendo como promotor, como arquitecto o como arquitecto? Como arquitecto. Fundamentalmente, sí, como arquitecto. Ahí la promoción nace todavía un poquito más tarde. Después de arrancar esta startup de Ecómetro y nada, un año más tarde, bueno, después de reunirme con la mayoría de los promotores de este país y intentar convencerles que hay que enfocar los proyectos de vivienda desde esta perspectiva social y medioambiental, y estamos hablando 2018, 2019. Bueno, no tenía mucha aceptación. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a montar una promotora. Y entonces empezamos con Distrito Natural, hicimos una pequeña ampliación de capital para, bueno, empezar a desarrollarlo. Luego en 2022 hicimos otra ampliación de capital y bueno, y ahora estamos haciendo mismo 125 viviendas tenemos en marcha y
Muy bien. Queremos cerrar esto. Para poner un poquito de contexto, Distrito Natural es una promotora, pero no es una promotora al uso. Y no solo por la parte ecológica que hemos dicho, sino también por la parte social, ¿no? Hay mucho más implicación de la gente en los proyectos, son proyectos distintos, se busca una forma de vivir distinta, ¿no? Bueno, ahí, primero, de Distrito Natural es una promotora delegada, ¿vale? Para ser promotor tienes que tener dinero. Tenemos muchas ideas y tenemos de todo menos mucha pasta. Entonces somos promotores delegados. Siempre hay un promotor que es una cooperativa o un fondo de inversión o una administración que es el que promueve, ¿no? Luego nosotros, como promotor delegado, hacemos gestión inmobiliaria, comercialización y como SAT hacemos toda la parte de arquitectura. Y luego, es cierto, toda la parte social viene de la inquietud social, ¿no? Toda la inquietud medioambiental pues arranca desde el principio, pero ya en aquellos años, en 2003, y Pablo también estaba metido en estos fregados, empezamos a darle vueltas a cómo generar otros modelos de vivienda, cómo estaba funcionando las cooperativas y los cohousing en Dinamarca, lo que era el modelo Andel, las cooperativas de Uruguay. Bueno, incorporarle otro tipo de lógicas a las formas de vivir. A la pero ¿por qué? ¿Como oportunidad comercial pura o porque tú no te gustaba el típico piso donde la gente no se conoce entre los vecinos? ¿Cuál es la semilla de esa parte? En ese momento la semilla es una inquietud personal, ¿vale? No hay un modelo de negocio ni pensamiento en trasladarlo a nuestra forma de trabajar. Es una inquietud personal que creamos un grupo y, oye, pues estaría bien vivir así, ¿no? ¿Por qué no nos juntamos entre gente afín, nos compramos un suelo y generamos ahí, cada uno tiene su casa, pero luego tenemos unos espacios comunes? Ostras, pues sí, te pones a estudiar proyectos por toda Europa y, joder, pues si en otro sitio lo están haciendo, pues ¿por qué no lo hacemos aquí? Es decir, de una inquietud personal luego se incorpora en el estudio y más en la promotora y se desarrolla un modelo de negocio. Todo esto acompañado porque el contexto también cambia, ¿no? En 2009 se produce un elemento que es clave en la incorporación de todos estos discursos, que es el primer premio Nobel de Economía que se da a una mujer, a Leonor Ostrom. Se le da un premio Nobel de Economía por todo el análisis y todo el estudio histórico que hace sobre diferentes modelos de trabajo y de convivencia basados en lo común. Y cómo a través de la gestión de lo común se ha generado un desarrollo en un montón de estructuras de todo tipo, ¿no? Y bueno, todo ese trabajo sobre los bienes comunes y cómo se irrumpió con mucha fuerza en todo el discurso internacional, empezaron a salir un montón de textos sobre lo común y al final se transformó o caló en la sociedad como el concepto del mundo colaborativo, ¿no? Ese mundo colaborativo se trasladó en nuestro sector, en el retail, primero en los coworking, ¿no? Y llegó el primer coworking a España, todo el mundo decía, eso no va a funcionar aquí, eso es muy nórdico, no sé qué. Apareció el Impact Hub, el primero, y luego Topicus, y luego Bloom, y ahora es una explosión y cada vez va cogiendo cada vez más mercado, ¿no? Pero el origen viene sobre todo de ahí, el origen de la estructura de pensamiento, ¿vale? Porque la necesidad de generar estructuras sociales está innata en nuestra condición social como seres humanos. Como seres humanos somos sociales, lo hemos hecho toda la vida y lo único que un modelo de desarrollo excesivamente individualista, pues bueno, nos ha ido apartando de esas conexiones, porque en el siglo XIX construíamos edificios con corralas y había en los pueblos pasaba continuamente. Entonces lo que hacemos en esos años es empezar a recuperar esa condición social del ser humano y empezar a implementarla en el mundo inmobiliario. Primero las oficinas y luego empiezan a aparecer los primeros housing. Que a mí, perdona, Iñaki, a mí una parte que me gusta mucho es esa parte aglutinadora tuya, ¿no? Porque
sea, esa conciencia que tenemos todos social, ¿no? Dices, quizás hace falta un detonante, algo que lo active y sobre todo que lo aglutine. Entonces yo creo que una labor que tiene Iñaki para mí muy, muy trascendental es el ser capaz de aglutinar a mucha gente dentro de este pensamiento, ¿no? Y que es esta idea que te lleva a ti no a decir, esta idea de vivienda sostenible va a hacer mi propia casa, sino con esa idea de vivienda sostenible voy a hacer una casa con mucha gente, ¿no? Y que son procesos que cuestan un trabajo, que tienen unas dinámicas que son quizás más lentos que hacer tu propio camino solo, pero creo que siempre has tenido muy consciente el hecho de que este camino era un camino que había que recorrer con más gente, desde un aspecto colaborativo y aglutinador, ¿no? Y es quizá el germen que está dentro de Entre Patios y con el que empieza en cierta manera quizás Distrito Natural. Bueno, el Distrito Natural bebe de esa experiencia y también la transforma, ¿vale? Porque todo ese proceso es muy complejo y todo ese nivel de implicación de un montón de gente en tomas de decisiones también es muy complejo, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es leer todo ese proceso, asimilarlo y transformarlo, ¿no? Entonces proyectos que llevamos hoy en día como Pirita y como Tomás Bretón no llevan esa carga de complejidad ni ese nivel de toma de decisiones que ocurrieron Entre Patios. En cambio sí que llevamos otros proyectos como Castalla o La Corrala en Rivas, que son dos cohousing, con ese nivel de carga en participación. Pero hemos diversificado nuestro tipo de proyectos, ¿no? Y ahora hablamos de 3 tipos de proyectos. El cohousing, que es ese nivel de participación donde trabajamos con comunidades. Hablamos de covivienda cuando ya no hay ese nivel de participación. Si puedes, explica cada uno de los modelos para que no esté tan habituado a conocerlos. Sí. El ¿Cuál cohousing es la diferencia entre cohousing, co-living, etcétera, ¿no? Sí. Cuando los 3, primero haría un genérico, ¿no? Que los 3 modelos hablan de vivienda colaborativa. Y en los 3 modelos la arquitectura se enfoca desde una perspectiva de construcción de la relación entre lo privado, lo común y lo público. Esa triple relación es clave, sobre todo la privada y lo común, ¿no? Donde ya dejamos de pensar en un edificio de vivienda solo en la parte privada, ¿no? Y el espacio común es muy residual. La construcción de este tipo de relaciones es clave. Es decir, nosotros siempre hablamos de una arquitectura que construye relaciones entre las personas y que más que construye hablamos de que la arquitectura posibilita que se den esas relaciones, pero no tiene la responsabilidad de que ocurra todo. Luego tiene que haber un facilitador y tiene que haber una buena voluntad de la gente por construir esa cultura colaborativa. Pero si tú no tienes una arquitectura que facilite esas cosas, es difícil que ocurra, ¿no? Y veníamos de una herencia de una arquitectura que no facilitaba esas cosas. Y luego, dentro de este concepto general de vivienda colaborativa, pues al final diferenciamos 3 modelos de tenencia, ¿vale? Es un modelo de tenencia en propiedad colectiva, que sería un modelo de cohousing, donde trabajamos ya con un grupo que se ha creado, un grupo que se ha juntado y que es el modelo de Entre Patios y el modelo de La Corrala o de Castalla, que quieren que les acompañemos en un proceso de buscar un suelo, de generar un modelo económico, de ayudarles a conseguir la financiación, de buscarles una constructora, hacerles un proyecto de arquitectura y terminar. Eso es un proceso de acompañamiento. De esa experiencia que hemos visto que es muy tediosa y que no todo el mundo quiere entrar, pero hay mucha gente que le gusta el modelo, quiere entrar ahí, es agotador, hemos creado un modelo que llamamos covivienda, que simplemente nosotros buscamos un suelo, hacemos un proyecto dentro de esta lógica de construcción de espacios privados y comunes y buscamos a la gente, es decir, una lógica un poquito más tradicional de comercialización, que es Tomás Bretón y Pirita, ¿no? Y la gente entra, pero ya tiene el proyecto hecho, pero hecho para que ocurran esas relaciones y hecho con los criterios medioambientales, ¿vale? Los criterios medioambientales y los criterios sociales son siempre los mismos en los 3 modelos. Los 3 modelos se diferencian por el modelo de tenencia, ¿no? Y el tercero sería el co-living.
es lo mismo, pero para un fondo de inversión o una administración. Es propiedad institucional que quiere un proyecto, pues de co-living y lo va a gestionar en alquiler. Pues lo mismo. Es diferente la estructura de las viviendas, pero sigue habiendo unos espacios privados y una serie de espacios comunes y sigue habiendo una lógica medioambiental, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestros proyectos trabajan en esta vivienda colaborativa y los hemos diferenciado en esta terminología porque hay mucho caos en el sector, ¿no? Y bueno, para entendernos nosotros, más bien. Ajá. Y entonces, toda esa parte de vivienda colectiva, de experimentar, de importar nuevas formas de relación, luego también se une con, porque eres un innovador en toda regla y en todos los campos, se une con nuevos modos de construir, además, ¿no? O sea, me gusta mucho quizás recordar, ¿no? Ya que recordamos un poco nuestro origen común en la escuela de arquitectura, ese eslogan que teníamos entonces, que era el de otro mundo es posible, ¿no? Y que sigas todavía luchando por conseguirlo y sobre todo que yo creo que se te recordará como una de esas personas que ha conseguido hacer un mundo mejor, ¿no? Porque yo creo que muchas de las cosas que tenemos hoy en día son debidas a tu trabajo y esfuerzo, ¿no? Y otra de las cuestiones fue ese ímpetu a construir con madera, ¿no? O sea, recordemos Entre Patios, es un proyecto que, recuérdanos cuándo lo iniciaste, porque hace ya tiempo, y cuál era el contexto en el que lo llevaste a cabo. ¿Cómo estás viendo también esa progresión? Yo creo que la madera tiene una cosa que es el que prueba, repite, ¿no? El que ha vivido en una casa en madera quiere seguir viviendo en una casa en madera. El que ha trabajado con una construcción en madera quiere seguir construyendo con madera. Entonces, ¿cómo fue también? Porque para ti sería una aproximación a una tecnología que en cierto modo era novedosa y tampoco había grandes referencias en España en ese momento cuando hicisteis Entre Patios, ¿no? Bueno, pues empezando por el principio, gracias por el halago, pero no creo que esté cambiando el mundo en ese sentido. Y además me he quitado esa mochila de responsabilidad. Que es cierto que cuando eres joven empiezas con esos sueños, pero bueno, yo como decía al principio, transformar lo que tengo alrededor y vivir como quiero vivir, trabajar como quiero trabajar, ya, bueno, tengo suficiente. Me he quitado la mochila de querer cambiar el mundo que realmente pesa mucho y no se la recomiendo a nadie. Wow, ¡qué crecimiento! ¿Eh? ¡Qué crecimiento! Y bueno, con respecto a Entre Patios, pues es cierto, yo venía trabajando con la madera desde el principio, ¿no? Desde el 2001, 2002. Y bueno, pues investigamos cómo estaba funcionando el CLT y pues en 2016 decidimos hacer el proyecto en madera y bueno, pues fue una fase de diseño de proyecto. Empezamos en el 2018 la obra y bueno, pues al final fueron 18 meses y bueno, fue una experiencia que, como dices, Pablo, te engancha, ¿no? Es droga dura. La madera, haces un proyecto de madera y ya no quieres hacer otra cosa, ¿no? Pero, como huele y como lo limpia que está la obra. Bueno, vosotros lo habéis vivido la semana pasada, ¿no? Es una fiesta. El día que llega la madera es una fiesta. Y esto no lo vives con ningún otro material. Realmente se te ponen los pelos de punta y te emocionas. Ostras, ya está aquí, viene un camión, vas ahí, vas viendo cómo se van descargando los paneles. Supongo que cuando llevemos 20 años construyendo con madera se nos pasará. Pero cuando lo tocas, cuando tocas el material, ¿no? Cuando tocas el material. Entonces, bueno, pues haces todo lo que puedes para seguir construyendo así en cuanto a optimizarlo, buscarle salidas y bueno, pues al final ir encajando los proyectos en la medida que puedas con la madera. Sí que es cierto que bueno, pues buscamos la mejor relación también con el hormigón y obviamente buscamos hormigones bajo emisivos. Al final una visión,
como decías al principio, Pablo, holística y amplia de todo, tampoco nos enganchamos solo con un material. Por muy enamorados que estemos de la madera, entendemos que tiene que cambiar todo el sector de la construcción, y al final tenemos que ir transformando todos los materiales. Y vamos buscando ahí las relaciones más óptimas entre los diferentes materiales, ¿no? Sí. Y bueno, pues que también es una relación colaborativa, ¿no? Nosotros también sí que, incluso ya desde el inicio con Modulab, recuerdo ir a asistir a mesas en las que se hablaba de industrialización y estábamos los que industrializábamos con madera, los que industrializaban con metal y los que industrializaban con hormigón, que era una división un tanto, bueno, casuística quizás, ¿no? Y recuerdo en una de ellas cómo alguien que estaba en la mesa de madera comenzó un discurso súper atacante, ¿no? Y agresivo contra el hormigón. Claro, el que estaba en la mesa de hormigón, claro, llevó a cabo un discurso, claro, muy a la defensiva también y muy agresivo con respecto a madera, ¿no? Y ahí, claro, nuestra posición fue decir, oye, a ver, no hay material bueno, no hay material malo. Todos los materiales son adecuados y una construcción tiene que ser también un aspecto colaborativo entre materiales. Para nosotros, ¿cuál es la estrategia? O sea, nosotros tenemos la madera como un núcleo de nuestro sistema constructivo porque hay una parte muy importante de descarbonización y pensamos que un lugar que puede ocupar muy bien la madera es en la estructura sobre rasante, donde es muy eficaz y demás, pero necesitamos el hormigón porque es un material que tiene una función brutal también. Y la única cuestión es que tenemos que aprender o reaprender a utilizar el material adecuado, en la cantidad adecuada y en el lugar adecuado, ¿no? Y esto da cabida a un espectro muy amplio de materiales. Entonces, tenemos que entender que este desarrollo de la construcción y sostenibilidad no se puede hacer nunca en contra de nada, sino siempre en colaboración con todos los demás, ¿no? Efectivamente, bueno, esa es nuestra filosofía, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Pero la madera engancha. Es decir, cuando empiezas a trabajar con madera, pues eso, te produce, bueno, pues unas sensaciones muy positivas. Una pregunta, más allá de tu inquietud personal que aúna la parte social y medioambiental, pues se podrían hacer dos proyectos, ¿no? Un proyecto que hace en hormigón, proyectos súper sociales y que buscan colaboración entre la gente, y se podría hacer, por otro lado, proyectos súper tradicionales en madera. Que sean las dos cosas al mismo tiempo, ¿es porque eso va contigo o tiene sentido que sea así? Tiene sentido, y voy a hacer una explicación un poquito larga y filosófica, pero tiene que ver con lo que está pasando en el mundo ahora mismo. El mundo está cambiando de paradigma. Llevamos mucho tiempo hablando del cambio de paradigma, pero cómo lo veo, cómo lo interpreto, cómo se mira desde muchos lugares, ¿no? Es que estamos pasando de un paradigma científico a un paradigma sistémico. ¿Cuál es el paradigma científico en el que nos hemos movido los últimos 400 años, ¿no? Desde prácticamente el Renacimiento y la visión humanista del mundo? Es que hemos cogido la realidad y la hemos partido en trocitos. Es decir, todo este mundo de especialización y todo este mundo de visión reduccionista y toda la visión mecanicista del mundo nos ha llevado a grandísimos progresos. Partir la realidad en un trocito y analizar ese trocito pues nos ha hecho evolucionar mucho en ese aspecto. Yo a veces lo cuento en alguna conferencia con una foto pixelada, ¿no? Imaginaos una foto pixelada con píxeles grandes, ¿no? Hemos cogido esos píxeles, los hemos metido ahí, pero ¿qué nos ha pasado? Que hemos perdido el foco. Perder el foco es perder la visión global de lo que pasa en el mundo. Tenemos grandísimos avances a nivel de tecnología y tenemos unos problemas de cambio climático, unos problemas de recursos, de necesidades de agua bestiales. Hemos perdido la visión global, ¿no? Entonces, esto es todo lo que hoy en día se llama el contexto del paradigma sistémico, ¿no? Y hacia dónde estamos cambiando. Ten en cuenta que
estos cambios de paradigma no se producen en 2 años ni 5, se producen igual en un siglo, ¿no? Y, antes del Renacimiento veníamos de la Edad Media. Y yo lo cuento a veces también desde de la perspectiva teocéntrica, ¿no? De que todo funcionase alrededor del mundo de los dioses y luego del dios, a pasar a una visión antropocéntrica, que es este cambio del Renacimiento y que el hombre es el centro de todo, que es en lo que lo que creamos eso hace unos 400 años, a pasar a una visión más relacionada con la vida es el centro de todo, ¿no? Y la vida entendida, la vida humana dentro del contexto de la vida de la Tierra, lo que se está poniendo en cuestión ahora. Todo esto es lo que llamamos ahí de superación del antropocentrismo. El hombre se está cargando la Tierra con toda esta visión y tenemos que pasar a una relación de tú a tú con la Tierra, ¿no? Del hombre en el centro dominador de todo, ¿no? Y todo esto, vamos, hay textos hasta la encíclica del Papa, el Laudato Si, que habla en estos términos. Por lo tanto, ese cambio de visión, y ahora lo enlazo con lo que estoy haciendo yo y cómo veo el enfoque en el sector inmobiliario y en la vivienda. Hay gente que hace Passive House, hay gente que hace madera, hay gente que se ha especializado en el agua, hay otra gente que hace cohousing. Para mí, esa visión amplia es una visión sistémica, esa es una visión que trata de afrontar la problemática desde una perspectiva global. Y esto va un poco en contra y muchas veces me dicen, joder, si te hubieses especializado solo en Passive House sería... Pero es que como intentas hacerlo todo, no, digo, ya, pero mira, intento hacerlo todo por esto, porque un edificio tiene que tener una visión medioambiental amplia y tiene que ser capaz de afrontar la economía circular, de afrontar la descarbonización, de afrontar la eficiencia energética, de afrontar el reciclaje de agua y además tiene que generar relaciones entre las personas porque tiene que afrontar la soledad de la sociedad, que es una problemática muy grande, ¿no? Entonces, esa es la respuesta a la visión sistémica y por qué tenemos una visión un poquito más amplia y utilizamos la arquitectura como una herramienta clave en esta transformación y en esta generación de una visión sistémica para vivir mejor, ¿vale? Para afrontar mejor las problemáticas que vienen en el futuro, es decir, los edificios tienen que afrontar la escasez de energía, tienen que afrontar las grandes tormentas, tienen que afrontar las grandes olas de calor y todo esto representa una visión sistémica de lo que viene en el futuro y cómo tenemos que afrontarlo con lo que sabemos hacer, en este caso es la arquitectura. Y en ese sentido, ahora que hablas de futuro, yo siempre pienso que hay, bueno, igual eso seguro que lo he cogido de alguien, ¿no? Pero que hay 3 futuros, ¿no? Uno es el que te gustaría que fuera, otro es el que crees que será y otro es el que definitivamente acaba siendo, ¿no? Entonces, si nos ponemos esos 3 escenarios, ¿cómo lo ves esos futuros? O sea, ¿qué futuro te gustaría que fuera? Yo creo que eso ya lo tenemos quizás más claro, ¿no? Pero si quieres también hablar de esto, ¿qué futuro crees que será? ¿Y cuál es el futuro que crees que realmente acabará siendo, ¿no? Así, en ese sentido. Bueno, el que acabará siendo es algo que no podemos predecir, ¿no? Ese será el que sea, ¿no? Pero ¿cómo ves esta dicotomía? ¿Tú crees que el futuro que tú quieres que sea es el que podrá ser? ¿Crees que no? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo he tenido siempre un pensamiento muy negativo a largo plazo y muy, muy optimista en el corto plazo. Pero el optimista de corto plazo es más de supervivencia. Hay que hacer cosas, sabemos hacerlas, tenemos conocimiento bestial, vamos a hacerlas, ¿no? Y entonces nos ponemos y las hacemos. Entonces, bueno, pues ese corto plazo y el poder hacer cosas y que vayan saliendo, bueno, pues al final es lo que te alimenta día a día, es lo que te hace vivir. Si te sientas un rato en el sofá, te pones a leer unos libros o te pones a recapacitar un poquito más a largo plazo y cómo vamos y el contexto del cambio climático, se te estrujan las tripas, ¿no? Te empiezan a entrar escalofríos, ¿no? Con todo el contexto al que nos estamos moviendo, ¿no? El cambio climático es irreversible,
es irreversible. Estamos en un momento muy, muy crítico donde en cuanto se empiecen a activar los tipping points, los efectos que se van a producir derivados del deshielo, por ejemplo, en la Antártida y la salida del metano de todo el permafrost, o las corrientes esas marinas, el AMOC, que cambie de dirección, empieza a cambiar el clima a unos niveles mucho más altos, ¿no? Todo esto se espera pues del 25 al 95, puede ocurrir en el 30, en el 35, o sea, el contexto da un poquito de miedo cuando te pones a profundizar. Lo positivo, y donde me agarro siempre, es que hoy en día tenemos un nivel de conocimiento y de tecnología bestial para cambiar un montón de cosas, ¿no? Para cambiar muchísimo, cambiar el mundo radicalmente. Y donde me quedo es que, si bien yo me metí en todo esto en 2001 y creía que iba a cambiar rápido, me metí porque, ostras, esto va a cambiar. Yeah. Pues igual en 20 años no he visto grandes cambios, pero en los últimos 3, 4, 5 sí que veo cambios importantes. Eso iba a preguntar, ¿esos cambios van por la parte de los cambios de actitud de la gente? ¿Confías o no confías en los cambios regulatorios que tienen que venir por parte de la Unión Europea? ¿Qué es lo que crees que nos puede ayudar, ¿no? A hacer un cambio de tendencia agresivo para que cambie ese perfil a largo plazo? Bueno, tristemente hay un factor fundamental, ¿no? Es verdad, la normativa está evolucionando muchísimo, los cambios regulatorios están evolucionando, sobre todo en Europa. Europa es pionera en todo esto y está incorporando muchas lógicas bastante ambiciosas a nivel mundial. Pero a nivel mundial están todos los países alineados, ¿no? Lo que está pasando en las cumbres de cambio climático es muy potente. Es muy potente en el sentido que no es fácil llegar a conclusiones consensuadas por prácticamente todos los países del mundo, ¿no? Aunque que van en contra del corto plazo, en contra del crecimiento, en contra de cosas. O sea, son decisiones difíciles. Sí. O sea, que cuesta horrores sacar un texto como el que se sacó este año de la COP en un país petrolero, un texto que dice que vamos a dejar de usar los combustibles fósiles, consensuado por casi todos los países. Ya el método de toma de decisión consensuado, yo sé que soy muy consciente de lo que es consensuar una decisión en una cooperativa para hacer consensuar una decisión entre 200 países o 196 para un texto es muy complejo. Están pasando cosas muy interesantes. Luego podemos tener una mirada más crítica, joder, se va muy lento, se va no sé qué. Bueno, se van haciendo cosas a nivel normativo. A nivel de conciencia de la gente, pues también cada vez hay más conciencia, tanta que se genera mucho estrés climático y mucho desasosiego por momentos que se van. Pero hay una parte que lo está cambiando todo con respecto a los combustibles fósiles, que es uno de los mayores problemas que tenemos en cambio climático, y es que ya no salen los números. Y cuando no salen los números en la economía, empieza a cambiar todo. Entonces, esto va a revolucionar el mundo de la energía. Y al final, todos sabemos que el desarrollo de todas las civilizaciones ha estado muy ligado al nivel de energía y a nuestros modelos de energía que hemos tenido, ¿no? Entonces yo creo que ahí va a cambiar radicalmente, porque está cambiando nuestra relación con el petróleo, ¿no? Hay que meter, obviamente, mucha más normativa, mucha más fiscalidad verde, y hay que incorporar muchas otras lógicas, pero ya las empresas lo están haciendo, ¿no? Todas las empresas. Muy bien, yo te quería comentar, porque nos hemos ido ya un montón de tiempo y sí que me gustaría guardar un poquito el final para que nos contaras un poquito dónde está hoy SAT y Distrito Natural. Comentabas el número de viviendas que estáis haciendo ahora. Coméntanos un poquito los proyectos en los que estáis y sobre todo cuál es el plan de ruta, cuáles son cómo os veis a medio o corto plazo, ¿no? Para saber cuál es el camino que vislumbras. Bueno, pues nosotros ahora mismo estamos en unas 125 viviendas
en inicios de desarrollo, 4 proyectos urbanos y uno rural. Y tenemos un plan estratégico para ir creciendo. Este año queremos cerrar en torno a 300 viviendas y bueno, acabar en el 2028 cerrando 1.000 viviendas. Puestos a soñar y a planificar cuando haces planes estratégicos es un poco donde nos gustaría estar, ¿no? En otros países o en Francia ya hay promotoras de este tipo como Udeum, que están en las 3.000 viviendas a día de hoy, en 2024. Bueno, al final significa estar ya entre una de las promotoras ya de volumen, ¿no? En el país, no de las más grandes, pero ya estar entre una de las muy significativas y con un proyecto muy concreto, ¿no? Sí, nos gustaría estar ahí. Vamos a ver cómo se depara. Siempre hay que tener en cuenta que no somos promotores delegados, entonces nos hace falta la otra parte, es decir, la visión del dinero de las cooperativas, es decir, los fondos de inversión que lo vean, que quieran apostar por esto y que lo podamos desarrollar, porque si esa parte no lo ve, pues... Entonces, en los proyectos del tipo 2 que has contado, ¿no? De los que hacéis de promotor delegado, pero con un estilo más tradicional, en el sentido de que buscáis el terreno, lo desarrolláis y después vendéis las viviendas. En esos proyectos, a quien le haya llamado mucho la atención el tipo de producto que ofreces, ¿cuáles son los proyectos que tenéis ahora en comercialización y que pueden buscar? Ahora mismo solo tenemos plazas, porque el resto está todo vendido en el proyecto de Vivio, que es el proyecto rural que tenemos en precioso ese el proyecto. Valle del Tietar. Yo ya te he dicho, cuando hagas uno cerca de mi casa me mudo, pero enseguida. Me encanta ese proyecto. Pues ya hay planes para hacer un Vivio en Cataluña, otro en Galicia y bueno, estamos con otro en Álava. Genial. Primero tenemos que cerrar uno. Claro. Pero bueno, ya estamos trabajando terrenos en otras 3 localizaciones porque entendemos que hay también un éxodo, es minoritario ahora mismo, pero hay un éxodo de ciudad-campo, ¿no? El otro día sacaba el Instituto Metropolitano de Barcelona un estudio muy interesante donde decía que va a haber un desplazamiento de unos... serán 40.000 o 70.000 personas en los próximos 5 años de Barcelona al entorno rural, ¿no? Entonces, es cierto que las ciudades van a seguir creciendo y los grandes estudios macro siempre hablan de concentración en las ciudades, pero también hay un perfil de gente y mucho es senior, otro es freelance, digital nomad, que bueno, que están empezando a cansarse de la ciudad, de la tensión económica de la vivienda de la ciudad, de la contaminación de la ciudad, del modelo de vida de la ciudad, que se puede permitir trabajar fuera y que de repente le ofreces estructuras del siglo XXI, que es Vivio, es decir, casas modernas que funcionan bien con el clima, que tienen comunidad, que tienen un coworking, que hay un centro de emprendimiento, un centro cultural. Es decir, que ya no es irte al pueblo a esa casa de piedra fría que te cuesta 300, 400 euros calentarla y que la tienes que arreglar. No, es que de repente tienes en las zonas rurales estructuras de hoy en día modernas y con gente que te va a generar actividad, ¿no? Entonces esa visión romántica, me voy al pueblo, me gusta, pero me da miedo quedarme ahí solo y estar en un contexto muy frío desde el punto de vista relacional y desde el punto de vista de invierno frío, pues cómo lo podemos afrontar desde esta perspectiva de generar nuevos pueblos regenerativos, ¿no? Hay una exposición muy bonita en Madrid ahora que es Los pueblos de la colonización, que es una intervención que hizo Franco en los años 50 o 60 en este sentido. Generó 300 pueblos nuevos en España para reactivar una parte de agricultura. Todos los pueblos están enganchados en diferentes cuencas hidrográficas, en el Guadiana, en el Guadalquivir, en el Ebro, el Tajo, y lo que trataba era de reactivar la zona rural
muy relacionada con zonas agrícolas, ¿no? Te daban una casa y un acre y, bueno, pues había que producir comida, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día, en esta problemática de despoblación de la España vaciada, necesitamos generar infraestructuras modernas y de eso trata Vivi, o trata de dar esa respuesta a esta gran problemática. Yo me gusta porque creo que tiene esa esencia, ¿no? Y de esa parte central del podcast donde has comentado la parte más filosófica, al menos yo me quedo con eso, ¿no? Que hemos llegado a cuotas increíbles de desarrollo de cada uno de los puntos de la tecnología, pero que nos hemos olvidado de lo importante, ¿no? Que nos hemos olvidado del medio ambiente, incluso poniendo a la persona en el centro, nos hemos olvidado de la persona, ¿no? Y hemos llegado a cuotas de enfermedades mentales y de depresiones que no habían existido nunca, cuando en teoría la persona estaba en el centro, con lo cual también nos hemos equivocado incluso en esa parte, ¿no? Y creo que es un proyecto muy chulo porque combina eso, ¿no? Vamos a usar la parte de la tecnología que nos va bien y vamos a recuperar lo que hemos perdido y que no deberíamos haber perdido, ¿no? Como es ese contacto con los vecinos, es esa forma de vida con mayor calidad, ¿no? Efectivamente. Cuando hablo de un cambio de paradigma, no quiere decir que el segundo paradigma viene a sustituir al primero. El segundo viene a complementar al primero. Y esto hay que tenerlo muy claro, ¿no? Porque, bueno, muchas veces se mira desde la lógica de la competencia y no, es la lógica, decía Pablo, para esto también de la colaboración, ¿no? Ese paradigma científico nos ha ayudado y nos sigue ayudando a resolver muchos problemas. Pero lo que tenemos que hacer es recuperar al anterior, que es la visión. La visión holística. Pues para ir acabando, Pablo, ¿tú con qué te quedas o qué mensaje quieres lanzar? Yo me quedo con ese cambio de paradigmas y con esa nueva era, ¿no? Creo que hace poco entramos en la era de Acuario, ¿no? Octavillas y el equipo sabe bueno, este divertimento que tengo, ¿no? Con todo el tema de astros, movimientos y demás. Es un divertimento, no es más que una creencia, ¿no? Pero yo creo que sí, que hay algo en el ambiente que indica un cambio profundo, ¿no? Yo creo que, bueno, es una pena que necesitemos una alarma tan acuciante como un cambio climático para despertarnos, ¿no? Pero creo que sí que vamos a llevar a cabo un despertar de la conciencia que va a cambiar la forma en la que habitamos este planeta, ¿no? Y a nosotros, en la parte que nos responde, nos va a cambiar la manera en la que pensamos la arquitectura, en la que pensamos las viviendas y en la que construimos las viviendas. Y de otra manera también va a cambiar la manera en la que nos relacionamos el entorno para crear esto, ¿no? Simplemente pensar que hasta ahora la arquitectura del siglo XX ha sido una arquitectura extractiva, ¿no? En la que hemos estado extrayendo recursos del planeta y podamos pasar a una cultura de cultivo y regenerativa, ¿no? Porque para producir madera necesitamos crear bosques y necesitamos cuidar esos bosques que van a ser la fuente de nuestro material y todos los impactos que van a traer alrededor. Me gusta porque empieza a conectar puntos, ¿no? O sea, ya no es una canción mítica, ¿no? Como The Age of Aquario, que yo creo que eres más vieja que nosotros incluso. Sino que ya habla con ese despertar de la conciencia, ya habla con ese cambio de paradigma, ya cambia sobre todo de un impacto positivo, ¿no? Y yo sí que francamente creo que realmente este cambio va a crear un mundo mejor, ¿no? Y que creo que sí que tenemos en la mano el revertir el proceso. Va a costar, pero creo que el esfuerzo no es tan grande, hay que empujarlo un poquitito más. Entonces yo me quedo bueno, pues con el lujazo de tenerte aquí, Iñaki. Yo creo que ha salido una charla súper épica y emotiva. Y nada, yo quiero también ver que sí, yo creo que hay agentes de cambio en este planeta. Hay gente que tiene olfato para seguir la ola y tiene el interés personal de hacerlo. Yo creo que tú tienes la audacia de tener un sentimiento interno de cambio y sobre todo querer acompañarte de mucha gente en este proceso, ¿no? Entonces yo me quedo con esa colaboración y con ese movimiento conjunto, ¿no? Genial, pues muy gracias. Es un placer ir ahí retroalimentándonos y aprendiendo y estar surfeando esa ola juntos.
Pues muchísimas gracias, Iñaki. Ha sido de verdad un verdadero placer tenerte. Hemos aprendido un montón y yo lo he disfrutado muchísimo. O sea, muchísimas gracias por venir al podcast. Nada, a vosotros yo lo he disfrutado mucho también. Gracias por darme la oportunidad y bueno, esperemos que la gente que lo escuche también se lo pase bien. Seguro que sí. Muchas Seguro gracias. que sí. Nos vemos pronto. Venga, Muy bien. Adiós. Hasta luego, chicos. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Buda Idea, el podcast de Budea. Te esperamos en el próximo programa para hablar de lo que más nos apasiona, la construcción industrializada con madera técnica.